sea, hacer tantas promesas a Dios y no cumplir, y aún así Dios te da una segunda oportunidad. Mi papá fue alcohólico, mi hermano fue alcohólico. Y mi hermano, siendo alcohólico, fue quien me llevó a mí a Dios. Obviamente fue un proceso difícil, que hubo llantos, hubo lloros, hubo momentos en donde ya no sabíamos si es que eran ellos o era inteligencia artificial. Decía, ¿en cuántos años nos vamos a volver a ver? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amigos con Propósito. Hoy es un episodio muy especial porque tengo aquí a mi lado a una persona muy importante en mi vida que es mi madre. La verdad le traje este episodio porque queremos hablar de algo que ha marcado en nuestra familia, de las decisiones difíciles, buenas que hemos pasado, pero es el tema de la fe en familia. Obviamente, este es un tema muy profundo en el cual queremos abarcar, queremos contarles nuestras experiencias, los milagros que hemos tenido como familia. Así que, bienvenida, madre, ¿cómo estás? Hola Isma, hola con todos. Sabes que la fe obviamente es compartir, ¿no? Es el hecho de ir de generación en generación, inculcando ese momento de sentir una relación con Dios para tener buenos frutos. Yo a ti te quería preguntar, como para romper el hielo, y es el hecho de que ¿crees que la fe es algo que se aprende en casa o se va descubriendo en los años? La verdad es que sí, porque en tu casa te van inculcando valores, ¿no es cierto? Y esos valores tienen que estar siempre relacionados con creer en algo. Y en muchas familias creo que es eso, o sea, creer en Dios, que es el pilar fundamental, creo que para todo el mundo. Ok, obviamente es creer, tú dices, ¿no? Es creer en algo. Yo siento que nosotros hemos crecido y bueno, yo la verdad siento que para mí no es hablar de religión. Yo no lo veo a Dios como una religión, yo lo veo como una relación, como tener un vínculo, una comunión en donde yo puedo sentir que es como mi padre, mi mejor amigo, en donde yo le puedo contar sin rodeos, sin poner máscaras y tener toda esa honestidad y humildad para poder contarles las cosas, ¿no? Y es algo que yo te quiero preguntar porque yo sé cómo, en qué momento yo sentí ese sentir, ese hablar de Dios en donde me dijo, mira, ven porque yo te tengo algo preparado mejor. Porque yo antes también, bueno, creo que siempre hemos sido en la familia e iniciamos en una religión que es el catolicismo. Pero a mí llegó un punto en mi vida en donde yo ya tuve la experiencia y el tener mis propias decisiones y fue el hecho de en donde yo me sentí conforme en estar en una relación con Dios. Y para mí fue a los 15 años. Pero yo quiero preguntarte a ti si recuerdas algún momento en el que la fe haya unido a tu familia, a tu vida, en qué momento tú le conociste a Él, porque a veces reconocemos que hay un Dios o que hay, o como muchas personas lo ven, que hay algo en qué creer, pero cuando nosotros ya nos metemos y tenemos una doctrina, sabemos que es Dios. ¿En qué momento tú conociste? ¿En qué momento te sentiste con esa relación? Bueno, yo desde muy pequeña estudié en una escuela y colegio católico. Eh, También mi mamá y teníamos el conocimiento también de la parte de los testigos de Jehová. Y, o sea, realmente no hay una religión en la que tú digas, ay, yo experimenté cosas en las que tal vez puedan cambiar tus sentimientos, cuando realmente, o sea, no es una religión, sino es la relación que tú llegas a tener con Dios. Y es entonces en cuando tú realmente reconoces, o sea, que existe un Dios, que existe alguien que es supremo, que existe alguien que tiene el control de todo, que existe alguien que puede hacer todo lo imposible posible. Entonces es en donde tú descansas en Él, o sea, depositas absolutamente todas tus cosas en Él. Mire, yo antes vivía en angustia, en desesperación, si tenía algún problema, o sea, tenía algo horrible dentro de mí.
Y desde que conozco realmente quién es Dios en mi vida, o sea, todo ha cambiado. Podré pasar problemas, situaciones difíciles, pero descanso en Él. Y digamos, claro, tú dices, ahora yo puedo descansar, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta de eso? ¿Cuándo fue el momento en que Dios te habló a tu vida y tomaste la decisión de seguir sus pasos? Porque sabemos, obviamente seguir a Dios, servirle, es muy complicado, es muy difícil porque en la Biblia es tan fácil porque nos dice, obedece, solo obedece lo que yo te mando a hacer, obedece los mandamientos, pero qué difícil es vivir en este mundo que hoy en día hay muchas cosas que han revolucionado, tanto en ciencia, tanto en también lo intelectual, de que las personas ahora piensan muy diferente, pero ¿en qué momento habló Dios a tu vida? ¿Fue en la niñez o fue en la adultez? Mm, Fue ya cuando fui adulta. Como tú puedes conocer todos los procesos que hemos vivido como familia, o sea, realmente em, yo de pequeña viví en una familia que fue realmente disfuncional y, y mi mamá tuvo cáncer. Yo sentía mucha culpabilidad en mi corazón de tal vez que yo fui, como decir, una fuente, una causa de que mi madre esté así. Hubieron muchos procesos entre la familia. Yo nunca me llevaba bien con mi papá, al menos tuve una muy mala relación. De igual manera con mi hermano se casó con mi cuñada y, o sea, era como que mi familia fue muy Disfuncional. disfuncional. O sea, cada uno hacía su vida, vivía su mundo y mi madre tuvo cáncer. Eh, en una reunión que tuvimos en la casa de mi abuelita, mi hermano, él conoció a Dios antes que nosotros. Él tiene su mejor amigo que es desde la infancia, que es pastor, y él fue un pilar fundamental también en su vida, porque él pasó un proceso muy difícil en su matrimonio, que ya se iba a divorciar, porque mi hermano fue alcohólico. Entonces, la decisión que tomaron con mi cuñada y mi hermano fue acudir a tener una ayuda espiritual. Entonces acudieron a la iglesia, tuvieron, como decir, toda la guía y empezaron a ir. Y mi hermano, como te digo, y tú conoces, era alcohólico. Entonces él hizo muchas promesas que iba a cambiar con muchas situaciones difíciles que pasamos y nunca lo hizo. Sabes que justo tomas el tema de mi tío y yo me acuerdo muy en claro que él tuvo un accidente. Él tuvo un accidente y claro, para toda la familia en ese momento fue algo que quebró porque decíamos, ¿en qué momento va a pasarle? No sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, pero llegó ese momento porque claro, ya mi tío tenía un nivel de alcoholismo en donde ya no era solo un día, sino que eran varios días y llegar al punto en que hacía muchas promesas a Dios. Y eso digo, qué loco, ¿no? O sea, hacer tantas promesas a Dios y no cumplir, y aún así Dios te da una segunda oportunidad. Porque cuando él se chocó, el carro quedó, pero, o sea, si venía otra persona acompañada de mi tío, esa persona fallecía. Es más, acuérdate que iba a estar uno de sus mejores amigos con él el día del accidente. Y algo que también me hace acordar, ese amigo era hijo de pastor. Y es más, es uno de los mejores amigos. Y qué increíble también el hecho de honrar a tus padres, ¿no? Tú dices que vienes de una familia disfuncional y también cómo es el hecho de formar un vínculo amoroso. Y de ahí parte todo, ¿no? Porque sin amor en tu familia, ¿cómo puedes amar a otros, ¿no? ¿Cómo puedes amar a tus generaciones? ¿Cómo puedes quitar todo ese vínculo que tú viviste malo para que tu generación viva lo bueno? Porque, claro, o sea, vivieron mal, vivieron en un momento disfuncional y por eso se desviaron. Pero cuando mi tío comenzó a ir a la iglesia, como tú dices, mediante el mejor amigo, para mí sí fue algo que yo dije,
wow, o sea, yo quiero vivir ese momento, yo quiero vivir ese querer y ese sentir lo que él sentía, porque fue un cambio repentino, ¿no? Que obviamente en el transcurso de todo el tiempo hubo caídas, hubo bajones, pero aún así ya Dios ya no te suelta. Cuando tú ya tienes se podría hacer, haces como que la oración de salvación, ya Dios ya no te suelta, o sea, ya no te vuelves tan frío, sino que va a llegar un momento de tu vida en donde estás, listo, me pasó esto, pero ahora tengo que seguir mejorando, tengo que seguir haciendo. ¿Cómo viviste tú ese momento? Porque yo considero que ahí los dos fuimos a la iglesia, ya vivir otra experiencia, vivir esa relación con Dios. Yo creo que ahí fue, y bueno, para mí fue así, que cuando pasó eso del accidente, ahí fue donde mi tío nos comenzó a inculcar, o no fue así, No, porque claro, yo era muy pequeño, ¿no? acuérdate que una vez que él tuvo el accidente, él seguía con sus promesas, pero él nunca cambió. El momento que él cambió realmente es, no, te acuérdate que después tuvimos la otra prueba, que fue la enfermedad de mi mamá, fue su cáncer. Y me acuerdo muy claramente que cuando mi mami ya estuvo mal, bueno, le operaron, se recuperó 2 años y mi hermano, cuando nos contaba, o sea, él decía lo mismo, o sea, Dios, si le curas a mi mamá, dejo de tomar. O sea, hacía todas esas promesas por mi mamá y o por las situaciones que se iban presentando y él nunca cambió. La vez que él realmente cambió fue cuando ya su matrimonio se iba a romper. Y ahí fue cuando con Mile fueron y buscaron ayuda. Y fueron donde nuestros pastores y tuvieron la consejería, la guía y ellos, ahí fue que el Diego empezó a cambiar. Ahí fue que realmente hubo un año, él no bebió, cambió de actitud. Mi cuñada igual, porque yo no tenía una buena relación con ella. Es más, a mí no me caía. Y ahí fue cuando uno dice, chuta, o sea, cambió, o sea, tú ves el cambio y dices, chuta, o sea, realmente, o sea, hay algo que, imagínate, ni los accidentes ni la enfermedad de mi mamá le cambió. Y lo único que le pudo cambiar fue Dios. Porque como tú dices, o sea, Dios a ti no te suelta. Los que nos soltamos somos nosotros. Sino el hecho de que la fe cambia la manera de tomar decisiones es muy importante. Y es muy importante porque yo no sabía que fue en ese momento en que él conoció. Yo creo que si ahorita hablamos mucho de mi tío, yo siento que es un reflejo de testimonio en donde siento que ha sido de crecimiento para todos nosotros, para poder ser también una guía y también ser guiado por Dios. Y algo que a mí me queda muy en claro es el hecho de que los hábitos sencillos fortalecen mucho la fe en familia. Para ti, ¿cuáles fueron los hábitos en donde tú consideras que cambió mucho? Es que mira, yo topo este tema de mi hermano, porque solo es para que el mundo, o sea, la gente mire cómo las cosas pueden cambiar en una familia. Porque imagínate, mi papá fue alcohólico, mi hermano fue alcohólico. Y mi hermano, siendo alcohólico, fue quien me llevó a mí a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, a mí realmente Dios me tocó ya cuando yo fui adulta y cuando yo vi una película que se llama La Cabaña. Esa película fue la que a mí tocó mi vida, pero fue a Ok. través de mi hermano. Imagínate, de una persona que tal vez no era un buen ejemplo, que no era un buen testimonio. Y él fue el que me llevó a mí a conocer de Dios, porque él me hizo una invitación, me llevó a la iglesia, yo asistí y realmente ahí fue cuando yo me empecé a enamorar de Dios. ¿Y tú qué consideras del hecho de ser resiliente, de ser perseverante? Porque claro, cuando tú dices, obviamente mi tío ha sido de gran inspiración, y eso es porque ha sido usado por Dios, ha sido herramienta
en el cual nos ha hablado a nuestra familia y ver el cambio de, claro, de mi abuelo también dejar el tabaco, del consumo de alcohol. Obviamente mi abuela falleció, pero aún así yo siento que nuestra familia, a pesar de los bajones, ha crecido mucho en la fe, mucho listo, no te desesperes, espera con tiempo y vamos a ver los frutos. Y algo que yo, ahorita que tú mencionabas todo este tema, cuando fuiste eh, ya conociéndole a Dios, teniendo esa relación, yo me acuerdo un momento en donde yo ingresé y para mí era como que mi primer amor, Dios. O sea, para mí era el diseño original en donde yo sentía una pasión, pero en el transcurso del tiempo se apagó. En el transcurso del tiempo siento como que hubo bajones, hubo cambios, ya no sentía eso. ¿Cómo fue para ti el hecho de que siempre hubo un inicio? Y eso te hablo porque yo siento que cuando ingresamos fue todo color de rosas. Sentíamos ese fuego ardiendo en nosotros, en querer más, en querer saber más de Dios. Pero llegó un punto en donde nos cansamos. ¿Por qué crees que pasa eso? Realmente creo que no todo es color de rosa, porque ser hijo de Dios, o sea, es muy complicado, porque vienen más pruebas, vienen situaciones más complicadas en las que realmente Dios está probando tu fe. Ahí es donde tú demuestras realmente que crees en algo superior, porque sabes que ese problema va a tener una solución. Sí, no. ¿Y tú crees que hubo un momento difícil en la familia donde sentiste que solo la fe nos sostuvo? Mira, yo creo que todo el mundo que pueda tal vez conocer de Dios o tener un conocimiento de la parte cristiana, todos llegamos a tener nuestro primer amor. Y ese primer amor es tal cual como un enamorado, o sea, donde tú te ilusionas, donde tú estás preparándote para lo mejor. Y así es con Dios, o sea, tú tienes esa ansiedad, esa hambre, esa sed de querer conocer más y más de Él. Pero realmente las cosas a veces se van, ¿cómo decir?, opacando. Es porque tal vez tú te vas alejando. Eso se va opacando cuando uno ya tal vez no tiene la misma relación con Dios, cuando empieza también a dar otras prioridades. Entonces las cosas tal vez de ahí se van apagando. Nosotros hemos vivido este proceso del primer amor, de ese fuego en el que uno está enamorado y no quiere soltar nada y quiere hablar a Ujú. todo el mundo de Dios. Y es ese amor, o sea, ese enamoramiento. Pero asimismo van habiendo esos bajones que tal vez llegan dudas a tu cabeza, llegan situaciones en las que tal vez dices, o sea, ¿para qué me esfuerzo tanto si Dios no me escucha o Dios no me oye? Y nosotros pudimos vivir este proceso con mi hermano, porque, o sea, realmente el pilar fundamental para que yo crea en Dios, mi fe se mantenga en Dios, mi fe siga en esta confianza de saber que hay un Dios, ha sido realmente por mi hermano. Sí, no, yo creo que un momento en donde fue bien fuerte y donde vimos más la mano de Dios fue cuando mi tío tuvo la decisión de migrar a los Estados Unidos. Siento que eso fue una experiencia en donde a todos nos tocó, donde a todos nos tocó el corazón, nuestra mente, de quitarnos el velo de nuestros ojos, en donde veíamos que siempre podíamos estar juntos o que todo iba bien. Y cuando tomó esa decisión fue como que, chuta, ¿y ahora qué vendrá? O sea, ¿qué pasará? Y ese momento, claro, si tú nos puedes contar un poco más, porque ese momento para mí, yo siento que fue donde más vimos la mano de Dios, donde más milagros sucedieron y en donde a mí, yo siento que fue en el momento en donde yo más tuve esa relación con Dios, en donde yo no me apartaba, en donde que si en un momento de mi vida yo me sentía tan frío de corazón, que ponía mis pensamientos en las cosas que más quería el mundo,
pero llegó ese momento en donde todo cambió. No sé si nos puedes contar un poco de esa experiencia, que al menos tú como hermana, siento que, como tú dices, siempre ha sido tu pilar fundamental para seguir creyendo, para seguir incrementando tu fe, tu madurez. ¿Cómo lo viviste? Bueno, realmente fue un proceso demasiado duro. Em, Tal vez ellos, mi hermano y mi cuñada, se confiaron en que iban a llegar en un corto tiempo, porque ellos se fueron a través de cruzar la frontera, a través de coyoteros. La familia de mi cuñada ya había viajado su hermana de la misma manera, entonces ellos tenían una seguridad, una tranquilidad de que iban a llegar todo tranquilo. Pero lamentablemente las cosas no se dieron así. Yo tenía un sentir en mi corazón que yo no quería que se vayan porque algo iba a pasar. Y yo tenía ese dolor porque yo sabía que el proceso no iba a ser fácil. Y fue como que Dios ya me mostró eso. Y fue un proceso tan complicado porque mi hermano y mi cuñada pasaron a la frontera como casi 3 meses en los que inclusive fueron secuestrados. eh, Pasamos y tuvimos que rebuscarnos dinero de todo lado. Em, yo como hermana mayor y realmente fui como decir la cabeza de este proceso porque la que tuvo que moverse, la que tuvo que ver el dinero para poder pagar a los coyoteros, que después o sea, fue un proceso que fue porque película de terror. Em, Estuvo 3 meses en ese proceso en el que teníamos comunicación, después perdíamos comunicación, hasta que finalmente él salió el 2 de enero y llegó Perdón. a salir como en marzo de todo este proceso de los coyoteros. Y cuando él ya se entregó a migración, él iba con su cuñado, que iba con su esposa y su hijita, y allá dan prioridad a familias que tienen niños. Entonces, el hermano con su esposa y la hijita de mi cuñada fueron liberados prontamente porque tenían una niña. Pero como mi hermano y mi cuñada no tenían hijitos, ellos fueron detenidos. Imagínate después de todo el proceso y sufrimiento que pasamos. Después pasó un mes detenido. O sea, fue un proceso súper duro, Pero súper yo creo, complicado en el que yo creo que todos solamente confiamos en Dios. O sea, dejamos todas las cosas en manos de Dios y fue Él moviendo todo. Porque imagínate, necesitábamos un dinero de un día para el otro y Dios abría puertas y conseguíamos. O sea, fue algo tan, milagroso se podría decir. o sea, algo que nadie puede imaginarse. Cómo Dios mueve todas las cosas a favor de sus hijos. Y ahí es cuando tú te preguntas y dices, Dios está en las cosas que no tienen explicación. Dios está en las cosas en donde al siguiente día creo que necesitábamos $5,000 y había esos $5,000. Había personas que se movían en ese momento y aún así había ese apoyo, ¿no? Pero yo sí considero y digo, yo creo que estábamos, yo no sé, y quisiera que tú también me lo cuentes, pero yo a veces veo mucho esa experiencia que tuvimos y digo, yo creo que Dios quería decirnos algo y de decir, no te puedes alejar de mí. Yo ya te di todo y ahora es donde más quiero que entiendas lo que puedo hacer. No te desvíes de mi camino, no te desvíes de lo que puedes guiar tu mirada por otras cosas, sino que tienes algo que yo ya te di. Ahora solo tómalo y confía en lo que puedo hacer. Obviamente fue un proceso difícil, que hubo llantos, hubo lloros, hubo momentos en donde ya no sabíamos si es que eran ellos o era inteligencia artificial, porque, claro, cuando mi tío nos contaba, decía que era como las novelas de los narcotraficantes, era una cosa de locos saber y pensar que pasó migración y aún así le tuvieron que meter a la cárcel.
Y aquí va muy algo de la mano, que es el hecho de qué papel juegan las conversaciones sinceras en la fe familiar. Porque yo creo que cuando tú también eres sincero de corazón, cuando tú hablas las cosas, cuando hay una comunicación, eso es lo que a mí me ha marcado mucho, el hecho de que la comunicación no es todo. Yo creo que si tuviéramos una mejor comunicación, si las familias tuvieran una mejor comunicación, no haríamos que las pruebas que nos ponga Dios, o que simplemente a veces por circunstancias, porque no todo hay que culpar a Dios, no simplemente van a veces de cosas que nosotros vivimos y que hicimos mal y tenemos consecuencias. Entonces yo creo que el momento de la sinceridad, para saber cómo se siente una persona, cómo se siente el otro familiar, es muy importante para saber en qué puedes ayudar. Porque claro, mi tío yo no sé qué pruebas ha de haber tenido antes, qué es lo que pasaba en su mente, qué es lo que pasaba para tomar esa decisión de decir, me voy. Me voy y dejo aquí todo, aunque tengo casa, aunque tengo carro, porque teníamos todo. Y a veces el aprender a valorar las cosas que tenemos ahora, porque ahora es el tiempo de vivir el presente. Siento yo que es el tiempo de entender que ya no podemos postergar más las cosas, que ya no podemos postergar actividades que se lo pueden hacer ahora, sino que hay que vivir ese momento en donde uno se siente confortado con lo que hace, lo siente disfrutado. Y qué bestia, ¿no? O sea, tener todo ese pensamiento para tomar esa decisión, yo siento que fue el hecho de una prueba de fe para que él entienda y para que nosotros entendamos como familia que las pruebas que tenemos personales, si tuviéramos una mejor comunicación, podría llegar o llevar a todo ese mundo de caos a una mayor felicidad, en donde no se tendría que vivir eso, o si es que se tuvo que vivir para entender algo, listo, pero a veces hay también otras soluciones que no tenemos que llegar a que pase eso para aprender nuestra chispa de entender lo que es Dios. Porque la otra vez estaba yo leyendo en la Biblia y decía que el entendimiento de Dios no lo podemos entender. El entendimiento de Dios es tan grande en donde si nosotros queremos llegar a tener una percepción, no lo vamos a considerar, porque, y es algo tan increíble porque, ¿quién en todas las naciones le ha dado un consejo a Dios? ¿O quién le ha dicho a Dios lo que es correcto, lo bueno? Pero ahí entra lo humano, ¿no? Porque somos imperfectos, somos polvo, somos como hierbas secas, somos como flores que se marchitan. Entonces, ¿tú qué consideras de las conversaciones sinceras en la familia? ¿Qué piensas de decir tal y cual cómo me siento? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que puedo ayudarte a ti para que no te sientas de esta manera? ¿Qué piensas? O sea, es súper importante conocer cómo está tu familia, cómo se siente, qué es lo que está pasando. Pero, o sea, todo lo que hace Dios, todo es perfecto. O sea, nosotros vivimos un proceso tan difícil. O sea, imagínate, salíamos de la muerte de mi mamá, después del proceso de lo del tema de mi hermano, pero, o sea, Dios tiene todo, 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 todo tan calculado y tan planeado para que las cosas se den a la perfección. Entonces, es tan importante que realmente en la familia, o sea, tú veas qué es lo que está pasando, porque a la final, o sea, tú puedes mm, o sea, morirte por la otra persona, por desvivirte por la otra persona. Así tú sepas qué le está pasando, pero el que toma la decisión es la otra persona. Como fue en el caso de mi hermano, o sea, yo podría ver en mi hermano que estaba mal, que tal vez tenía una angustia de tal vez no tener un trabajo fijo o cosas así, pero yo no podía hacer nada porque el que tomó la decisión y el que tenía la decisión de tal vez quedarse o irse era de él. ¿Tú qué consideras del hecho de dejar vivir el proceso de un familiar? Es que es así, tú tienes que dejarlo vivir.
Mira, yo podía decirle a mi hermano, no te vayas, porque yo ya tenía ese sentir en mi corazón de que algo malo iba a pasar. Yo le Ujú. podía decir, ve, no, no, pero no es mi decisión la que iba a cambiar las cosas o lo que yo le iba a decir a él, porque ya esa decisión estaba tomada y él tenía que irse. Y Dios tuvo ese propósito perfecto. ¿Para qué? Para que él pueda experimentar cosas que, mira, imagínate qué dolor pasamos nosotros solo imaginándonos lo que a él le pudo haber pasado. Y él vivir lo que él vivió, Aún más fuerte. o sea, imagínate. Claro, eso es aún más fuerte, ¿no? Porque el hecho de uno ver externamente las cosas era doloroso, pero vivirlo también, qué experiencia para decir todo lo hace perfecto. Y ahí viene un versículo, la verdad no me acuerdo el pasaje, pero es verídico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién contra ti y quién contra nosotros si en ti creemos, no? Ujú. Porque ahí entra el hecho de que ya no te puedes soltar, ya no te puedes dejar guiar por las cosas mundanas, ya no puedes dejar y decir, listo, de aquí pueden pasar años y voy a esperar para que llegue ese momento para decirte, sí, Dios, ahora sí voy contigo. Y, y bueno, ¿no? Tengo dos preguntas más porque quiero saber si tuvieras que resumir en una frase el legado de fe que quieres dejar en nuestra familia, ¿cuál sería? Fe. O sea, la fe mueve montañas, la fe. Miren, la fe en que toda la familia tuvimos, en la que nuestros hermanos de la iglesia, en la que nuestros pastores tuvimos, en la que juntos orábamos por mi hermano. O sea, no se imaginan todas las personas que se unían a nuestro clamor. Nos permitió ver la liberación de mi hermano, que mi hermano llegó, que mi hermano fue, llegó, o sea, le salió de lo que estuvo detenido y llegó al propósito que fue estar allá. Y mira cómo Dios, o sea, nos ha consentido porque no saben el proceso doloroso que pasamos. Acuérdate que nosotros no teníamos visa para ir Así es. y un anhelo de mi corazón y un dolor que tenía en mi corazón era de saber cuándo le voy a volver a ver a mi hermano. Desde Claro. ya en cuántos años nos vamos a volver a ver. Y acuérdate que hicimos muchas cosas para nosotros poder tener la visa. Empezamos a hacer el proceso de visa. Nosotros teníamos la cita de la visa para febrero de este año. Y Dios adelantó, inclusive en esas cosas tú ves del mover de Dios, porque Dios sabía nuestro anhelo del corazón, el volvernos a reencontrar como familia. Y, y acuérdate, nos adelantaron la visa, tuvimos la cita en noviembre. Eso fue, creo que, una experiencia que Dios ya lo tenía predestinado, porque, claro, el hecho de que teníamos para febrero de este año y que en ese momento, digamos, yo era el encargado de ver si es que en la madrugada, porque claro, decían en la madrugada, ingrésate para ver si puedes adelantar. Pero yo no me ingresaba y dejaba pasar, pero llegó un día en donde literal fue como que pude levantarme a la madrugada y ese día dije, porque claro, a veces habían días que me levantaba, pero era como que para coger el celular y ver, no sé, videos en YouTube. Pero ese día fue como que, ingrésate, puede ser que haya. Y justo llegó y habían hasta 3 días seguidos en donde podíamos adelantar, o sea, y es más, hasta pudimos escoger y dijimos como que no, este día no, mejor este día porque así tenemos más tiempo. O sea, Dios es tan perfecto en donde nos dio hasta para escoger el día y la hora para ir, a pesar de que teníamos cosas por hacer, ¿no? Y eso sí fue increíble. Y como tú dices, la fe mueve montañas, la fe mueve todo. O sea, si tú crees y lo tienes en fe, puede llegar al punto
que tuvimos esa felicidad de volver a reencontrarnos, de volver a estar juntos, de volver a sentir ese amor de familia que lo teníamos, que tuvimos momentos muy increíbles, que obviamente van a seguir llegando procesos, van a seguir llegando pruebas, porque esto no es como que ya, tuviste esta alegría, pero siguen pasando los días. Vienen nuevos retos, vienen nuevas cosas a tu vida en donde vas a tener que seguir creyendo y teniendo esa fe. Y yo quiero hacer una dinámica contigo y quiero terminar este episodio, pero compartiendo un versículo juntos, que sea de una promesa de la Biblia que como familia nos inspire. Entonces, no sé si tú tienes uno. Sí, justamente tengo uno que está en Proverbios 22, versículo 6. 22:6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Qué increíble es eso, ¿no? Saber que eh, si tú caminas con rectitud desde tu niñez o desde que empiezas a conocer realmente quién es Dios, nunca se va a apartar hasta tu vejez. Qué increíble es saber que el hecho de ir por el pecado te trae desgracia, te trae tristeza, te trae oscuridad. Y saber que la luz que brilla cuando Dios habla en ti, cuando Dios pone esas personas en donde hay ese apoyo, en donde te ayudan a crecer en fe, es ese momento de decir, mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Entonces, tú, como mi madre, obviamente, ¿qué consejo le darías a esas madres que quieren transmitir la fe a sus hijos, pero no saben por dónde empezar? Entonces, no sé si les puedes decir a todas las madres, ¿qué consejo o qué le darías a una mamá que quiere transmitir la fe a sus hijos, pero no sabe por dónde empezar? Bueno, realmente para empezar, tenemos que creer en Dios. Como madres tenemos que cambiar tal vez esos pensamientos negativos que a veces tenemos de miedos, de cosas que tal vez no ponemos en nuestra cabeza, ay, mi hijo puede ser así o cosas así. Es creer en Dios, es dejar todo en las manos de Dios. Y miren, mi arma poderosa y secreta y que yo también puedo dar testimonio de muchas cosas es la oración. Yo siempre oro por mi hijo y pido que lo aleje de malas amistades, de malas relaciones, de todo lo que a él le pueda dañar, le pueda perjudicar. Y Dios siempre nos escucha. Nuestros hijos sí tienen que experimentar, tienen que tal vez vivir cosas que a ellos también les permita abrir los ojos, pero Dios siempre los va a cuidar y dejar siempre que Él se encargue de sus vidas, de entregarles sus vidas a Él y no dejar de orar, solamente seguir orando y creyendo en que Dios es quien nos los va a cuidar más que nosotras mismas. Qué chévere, mam, haberte tenido en este episodio. Qué chévere poder compartir estos tiempos también como de familia, ¿no? Que al final siento que Dios nos hace recordar de momentos en donde pasamos pruebas, pero en donde ahora trae felicidad, trae alegría, trae gozo, en donde nos podemos sentir tranquilos de saber que Dios lo es perfecto y que ahora es el tiempo de seguir creyendo, de seguir aumentando nuestra fe. Yo la verdad estoy muy agradecido por abrir tu corazón, por compartir las experiencias también tuyas, de saber cómo lo viviste, porque también para ti era muy, muy duro. Y pues eso, muchas gracias por estar aquí, por dar tu tiempo. Yo la verdad, este sería un episodio más de Amigos con Propósito. Les agradezco también por darse ese tiempo de meternos también a su rutina diaria, a su vida cotidiana, en donde nos puedan escuchar, donde nos puedan sentir y donde también puedan sentirse identificados. Como yo una vez les dije, esto no es solo un proyecto mío, sino que hagámoslo juntos. Así que nos vemos en otro episodio más de Amigos con Propósito. Chao.